Quisiera usar estos minutos que quedan para compartir con ustedes un último mensaje aquí basados en la primera carta de Pedro. Esta vez quiero llevarlos a primera de Pedro capítulo 5, los versículos finales casi de esta carta. En los versículos 6 al 8, el apóstol Pedro dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Cerca ya de concluir su carta, el apóstol Pedro nos ofrece algunos consejos finales para que nosotros podamos conservar y mantener nuestra santidad. Y él nos habla aquí de un enemigo en particular que está batallando en contra de nuestra santidad. Es el diablo, nuestro adversario, Satanás. Entonces dice el apóstol Pedro quiero decir, estoy con Pablo, pero el apóstol Pedro nos dice que hay dos maneras especiales en las cuales Satanás está tratando de robarnos la santidad. Una tiene que ver con el área del orgullo, la otra tiene que ver con el área del temor. Pero luego el apóstol Pedro nos ofrece algunas recomendaciones, algunos consejos acerca de cómo resistir, de cómo enfrentar los ataques del enemigo. Una de las maneras como Satanás trabaja tiene que ver con nuestra actitud, tiene que ver con esa disposición natural que tenemos nosotros de presentar una actitud de orgullo. Recuerden que Satanás es el campeón del orgullo. Él empezó su carrera como Satanás, como diablo, precisamente cuando se rebeló en contra de Dios y fue arrojado del cielo por causa de su orgullo. Por eso el apóstol Pedro dice aquí en el versículo 6, igualmente, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Él está hablando aquí de que muchas veces nosotros como cristianos queremos tener esa misma actitud de orgullo. ¿Y qué es la actitud de orgullo? La actitud de orgullo es, hermanos, la actitud de aquel que no acepta ninguna autoridad superior. Esa es una de las principales características del orgullo. Uno no quiere tener una persona o alguien que esté por encima de uno. Uno resiste a la autoridad. Hay personas que les cuesta aceptar la autoridad. No quieren aceptar la autoridad de sus padres. Desde la casa empiezan con los hijos. A veces la esposa resiste a la autoridad de su esposo. A veces el empleado resiste a la autoridad de sus patrones, de sus empleadores. A veces el ciudadano se rebela en contra de la autoridad del gobierno. Y el cristiano también quiere a veces resistir la autoridad de Dios. Y el apóstol Pedro nos dice aquí que nosotros empecemos a reflejar nuestra sumisión a Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. La figura que nos presenta el apóstol Pedro es la del hijo tierno que se acerca debajo de la mano de su padre para que su padre lo acaricie. ¿No han visto ustedes cómo los niños, cuando una expresión de ternura se acercan a nosotros y les encanta que nosotros tomemos su cabeza y les acariciemos, pasemos nuestra mano tierna y cariñosa, amorosa, sobre la cabeza de nuestros hijos? Dice el apóstol Pedro, hagan eso ustedes con Dios. Demuestren su humillación, demuestren su aceptación de la autoridad divina. No se rebelen en contra de la autoridad de Dios. En el versículo anterior, dice aquí en el versículo 5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En la iglesia, hermanos, jóvenes y no jóvenes, aceptemos la autoridad que hay en la iglesia. Dice aquí, jóvenes, refiriéndose a los hermanos en general, respeten la autoridad en la iglesia, aprecien, amen a sus líderes, amen a su pastor, apóyenlo. Denle el ánimo que su pastor necesita para llevar adelante la obra. Y acepten el consejo que muchas veces el pastor les da.
Reciban con mansedumbre la palabra que es compartida para ustedes. El orgullo también es la actitud de aquella persona que se cree autosuficiente. Dice aquí en Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Espera en Jehová y Él hará. La persona que es orgullosa se cree autosuficiente, cree que no necesita consejo, cree que con su propia sabiduría es suficiente y que por lo tanto no necesita escuchar la palabra de Dios para ser sabio. Dice la palabra, fíate de Jehová de todo tu corazón y no seas sabio en tu propia prudencia. La otra cosa, hermanos, que caracteriza a una persona orgullosa es que la persona orgullosa se considera superior a los demás. Se considera que está por arriba de los demás. Se cree tal vez más santo, se cree tal vez con la capacidad que tiene mucho más que otras personas. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 14, versículo 10, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Tú quién eres que juzgues o menosprecias a tu hermano? La persona orgullosa se considera superior a los demás. Se considera como que es más importante. Se considera como que él está en un nivel de espiritualidad mayor. Tal vez tiene mayor conocimiento, tal vez tiene mayor antigüedad, pero eso no lo hace superior. Dice el apóstol Pedro aquí que nosotros debemos tener una actitud de humildad delante del Señor. Algo más que caracteriza a una persona que es orgullosa es que la persona orgullosa se cree superior a los demás. Dice aquí en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? La persona orgullosa cree que porque tiene tal vez dones que otros no tienen, entonces se considera superior y se considera mejor. Y el apóstol Pedro nos llama a que nosotros mantengamos una actitud de humildad, que nosotros podamos quebrantar ese orgullo. ¿Por qué, hermanos? Recuerden, el enemigo que tenemos, el enemigo que es el diablo, va a tomar esa actitud tuya, que no te has quebrantado delante de Dios, que no has aprendido a ser humilde, que no has aprendido a depender de Dios como una puerta, como una oportunidad para entrar en tu vida, para derrotarte, para luego destruir aquello que tú tienes. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos nosotros vencer y resistir al diablo? Una de las primeras maneras como podemos resistir al diablo es a través de quebrantarnos delante de Dios. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. La segunda manera como nosotros podemos resistir y vencer al diablo es a través, hermanos, de poner toda nuestra confianza en Dios. Dice en el versículo 7, aquí volviendo a 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El apóstol Pedro está diciendo aquí que nosotros muchas veces estamos dominados por el temor. Tenemos temor por muchas cosas, tenemos ansiedad. Una de las razones por las cuales el temor y la ansiedad nos domina es por causa de que las circunstancias no son adversas. A veces lo que está pasando es negativo y entonces nosotros estamos como con miedo de que ocurra algo que nos vaya a dañar. Pero el apóstol Pedro nos recomienda, echando toda vuestra ansiedad sobre ¿quién, hermanos? Poniéndolo en las manos de Dios, confiando en que Él nos va a sostener. Que el Dios que nos sacó de Egipto nos llevará a través del desierto hasta que lleguemos a la tierra prometida. ¿Amén, hermanos? Amén. Aquel Dios que te sostuvo, aquel Dios que te ayudó y te apoyó en los momentos difíciles, estará a lo largo del camino. Amén. Otra de las razones por las cuales a veces tenemos temores por causa de que creemos que no vamos a tener suficiente el día de mañana, que nos va a faltar tal vez en alguna área de nuestra vida.
Y nos va a faltar tal vez el alimento, no vamos a tener para pagar la renta, no vamos a tener para pagar el carro, no vamos a tener para diferentes situaciones. ¿Qué dijo Jesucristo, hermano? No estén afanosos por nada. Miren las aves de los cielos, miren los animales del campo, miren las flores que están en el campo. No trabajan ni hilan, pero con todo Dios cuida de ellas. Por supuesto, lo que el Señor nos está diciendo es que pongamos nuestras penas, nuestros afanes, nuestros cuidados en las manos de Dios, porque así como Dios nos proveyó hasta el día de hoy, también estará presente para proveernos para el día de mañana. Amén, hermanos. Dice el Señor: así que no estéis afanosos por estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Amén, hermanos. ¿Cuántos creen esa palabra? Si el Señor proveyó ayer, el Señor proveerá hoy, y el Señor también proveerá mañana. Hermanos, las luchas que ustedes pasan son las mismas luchas que pasan los hermanos allá en Illinois. Y muchas veces estoy hablando con hermanos que a veces circunstancialmente les faltó el trabajo, o en la compañía, en el lugar donde estaban, se acabó el trabajo, los pusieron a descansar. Y esa gente a veces está un poco tensa, está nerviosa y no saben qué hacer. Y vez tras vez tengo que recordarles y decirles: hermano, no te afanes, espera y confía en el Señor. Y el Señor que te ayudó en los meses pasados será el mismo Señor que te sacará adelante también. No permitas que Satanás tome ventaja a través de tu temor para que tú puedas convertirte en una persona que está tan concentrada en aquello que es el problema, de tal manera que no tengas capacidad de concentrarte en las cosas positivas. La ansiedad, precisamente eso es lo que hacen con nosotros. Dice aquí la palabra: pongan toda su ansiedad en las manos de Dios. La palabra ansiedad es una palabra que significa dividir. Y lo que hace la ansiedad en nosotros es dividir nuestra mente. No nos permite concentrarnos en una cosa, en lo positivo. Nuestra mente está quebrada, entonces al estar quebrada nuestra mente, no podemos concentrarnos en lo que debemos hacer. Y por lo tanto no podemos ser eficaces y eficientes en las cosas que debemos hacer, porque tu corazón, tu mente está preocupado, está afanado, está dividido. Y entonces tú no puedes hacer las cosas como debieras hacerlas. Dice el Señor que lo que tienes que hacer es tomar tu problema, no importa el tamaño de tu problema que sea, lo que tú tienes que hacer es elevarlo y colocarlo en las manos de Dios. Poner tu problema en las manos de Dios, porque Él será quien cuide de ti. Dice aquí en el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El apóstol Pablo también se hace eco de esta gran verdad en su carta a los Filipenses y dice: por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Hace algunos meses atrás, cuando el presidente Trump estaba siendo inaugurado, el pueblo latino estaba con gran temor. Y muchos pensaban que ya eso iba a significar que muchos iban a tener que salir y las familias se iban a separar y todo eso. Y ese temor estaba cundiendo en la comunidad hispana, entre los cristianos también. Y hermanos, de todos los hermanos que yo conozco allá en Illinois, y de aquellos que estaban con temor de que fueran a ser detenidos, deportados, etcétera, no hay ni uno solo que haya padecido eso. No hay ni uno solo. Pero en su momento estaban llenos y presas del temor. ¿Qué es lo que uno tiene que aprender a hacer, hermano? Uno tiene que aprender a esperar y confiar en Dios. Cualquiera que sea tu situación, tu problema en este momento, puede ser que tú estás pasando por una necesidad, ponla en las manos de Dios. Dice el apóstol Pedro: no dejes que Satanás te robe la paz, no dejes que Satanás te robe el gozo, no dejes que Satanás te robe el gozo de servirle. Por el temor
Si eres presa del temor, te convertirás a ti mismo en una persona que no puede ser usada por el Señor. Vas a estar preocupado en esas cosas, vas a perder la paz, vas a perder la concentración. Y el apóstol Pedro dice que no vale la pena que tú estés preocupado en eso. Entonces, hermanos, ¿cuáles son las maneras como Satanás nos ataca? Una es a través del orgullo. Recuerden que él fue el que cayó por orgullo la primera vez. Dice el apóstol Pedro, humíllate bajo la poderosa mano de Dios. ¿Quieres resistir al diablo? Aprende a humillarte y a depender de Dios. Cada día de tu vida, comienza tu día humillándote bajo la poderosa mano de Dios. Dile al Señor, Señor, dame la gracia de ser humilde el día de hoy. Dame la gracia de poder actuar con tu humildad, con tu mansedumbre. El día de hoy que yo pueda depender en mí, no en mí mismo, sino en tu fuerza. Señor, ayúdame a salir adelante. La segunda cosa que nos dice el apóstol Pedro, con la cual podemos resistir y vencer al diablo, es a través de vencer el temor, la ansiedad, el afán, la preocupación. Satanás va a querer tomar ventaja y tomar dominio por causa del temor, infundiéndote temor. ¿Saben ustedes que una de las grandes cosas que hacen las personas precisamente que quieren dominar a otras personas es infundirle temor? Cuando un boxeador o un luchador se va a enfrentar con un enemigo, ¿han visto ustedes lo que hacen cuando son presentados? ¿Acaso no vienen y se presentan los dos y uno quiere ser más intimidante que el otro? Los dos quieren infundirse temor el uno al otro. Y muchos de ellos están ahí ya que se agarran de una vez, ¿verdad? Cuando están, ¿por qué? Porque ya de entrada quieren infundirle temor. Los gobiernos dictatoriales en nuestra pobre América Latina así dominan al pueblo, para dominarlos y tenerlos sometidos. ¿Cómo? Por el temor, reprimiéndolos, oprimiéndolos, pisándolos, porque esa es la manera como el diablo actúa, infundiendo temor, que tú tengas miedo, que no puedas reaccionar, que no puedas actuar, que no puedas concentrarte en cosas, sino que estar temeroso de que algo va a pasar, de que corres peligro, que no estás seguro. Pero dice la palabra, pon tu ansiedad, tu temor en las manos de Dios. Coloca toda tu ansiedad y tu temor en las manos del Señor. Puede ser que usted esté pasando en este día por preocupación. En este día yo sé que tú tienes un afán y tú no sabes cómo vas a salir adelante. Algunos tal vez tienen una preocupación en este día por una necesidad económica. Otros están preocupados por un resultado médico, un diagnóstico, una noticia que han recibido. Otros están enfrentando problemas en la casa con los hijos. Otros están enfrentando problemas por causa de la vivienda. Otros necesitan un trabajo. Yo quiero que en esta mañana tú puedas decir, Señor, yo quiero colocar esta ansiedad en tus manos. No voy a dejarme dominar por el temor, voy a confiar en que tú vas a proveer, en que tú vas a actuar, en que tú me vas a ayudar a salir de esta situación. Amén, hermanos. No permitas que Satanás domine y robe tu gozo de servir y seguir al Señor por causa del temor. Y luego el apóstol Pedro, volviendo aquí a su carta de primera de Pedro, nos dice que debemos resistir al diablo y tenemos que conocer a nuestro enemigo. Esa es la tercera manera de resistir al diablo. Conocer su manera de actuar, conocer al enemigo. Saben ustedes que el apóstol Pedro tenía experiencia en esto de lidiar con el diablo, porque en su propia experiencia, en una ocasión, el Señor le dijo y le advirtió, Pedro, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Así que Pedro sabía lo que era enfrentar al diablo. Él había padecido antes bajo las manos y los ataques de Satanás.
Pero aquí nos ofrece Él algunas recomendaciones acerca de cómo nosotros podemos vencer y resistir al enemigo. Tenemos que conocer a nuestro enemigo. Su nombre es el diablo, dice aquí en el versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Primero que nos dice el apóstol Pedro es que seamos sobrios y estemos alertas. La palabra estar sobrio significa alguien que está con la mente clara. Significa que está con pleno uso de sus facultades mentales. La palabra velad, sed sobrios y velad significa estar vigilante. Significa que usted está en estado de alerta, que no está distraído, que usted está con la vista puesta adelante hacia donde viene el ataque. El enemigo es el diablo y la palabra diablo significa que es un acusador. La Biblia usa la palabra diablo para llamar a Satanás 35 veces. 54 veces lo llama Satanás, 5 veces lo llama inicuo, 8 veces lo llama el maligno. En otras palabras, hermanos, tenemos un enemigo que es sumamente cruel, despiadado y que es real. El objetivo de Satanás es devorarte. Dice aquí, anda buscando alrededor, buscando a quien devorar. La palabra devorar significa engullir por completo. En otras palabras, Satanás no está bromeando, él está atacando con intenciones de tragarte completamente, destrozarte, robar todo lo de valor que tienes en tu vida, todo lo que es precioso, todo lo que es santo. Satanás te intentará robarte y despojarte de esas cosas. Pero hermanos, hay ciertas cosas como podemos nosotros usar para vencer a Satanás. En primer lugar, recordemos cómo son los leones. En primer lugar, recordemos que un león es un animal nocturno. ¿Sabían ustedes, hermanos, que los leones son animales nocturnos? Las personas que son expertos en leones han notado que los leones de día mayormente duermen, hermanos. El león es un cazador nocturno. De día los leones están en su guarida durmiendo, pero de la noche el león es peligroso. Ahora, hermanos, ¿cuál es la aplicación espiritual? Mientras tú te mantienes en la luz, puedes resistir al diablo. Pero si tú vas a las tinieblas, estás entrando en territorio del enemigo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Si ustedes se mantienen en la luz, si ustedes andan en la luz, como dice en Efesios capítulo 5, versículo 8, ustedes son hijos de luz, anden en la luz. Si tú andas en la luz, caminas en la palabra de Dios, estás andando en santidad, estás andando en obediencia a la palabra de Dios, Satanás no puede acercarse a ti porque él no quiere la luz. Él aborrece la luz. Pero, ¿qué es lo que quiere hacer Satanás? Atraerte a ti hacia su territorio, atraerte hacia el campo de la oscuridad, porque él es el príncipe de las tinieblas. Y entonces en su territorio tú te conviertes en presa fácil. Ahora, hermanos, es triste, pero muchas veces los cristianos hacen y caen precisamente en esa tentación. Dejan la senda de luz y se introducen al campo del territorio enemigo, al territorio de las tinieblas. Cuando tú dejas de seguir la palabra de Dios, te estás introduciendo, estás ingresando en el territorio donde Satanás tiene control. Así que, hermano, si tú quieres resistir y no ser atacado por el diablo, entonces mantente en la senda de luz y tú estarás seguro. Mientras tú andes en el ámbito de la luz, Satanás no podrá acercarse a ti. La siguiente cosa que también es importante y es interesante con respecto al león rugiente que anda buscando a quien devorar, es que el león no ataca a la manada. Escúchenlo bien. Los leones no atacan a la manada. Ustedes ven los documentales que muchas veces se presentan en televisión. Hay una manada de búfalos, el león no se acerca. Los leones tienen miedo a la manada, a una manada. Pero ¿qué es lo que hace el león?
el león empieza a merodear, empieza a rodear y ve cuál de esos animales se aparta de la manada. Y cuando un animal comete el error de distraerse y quedarse apartado y separado de la manada, se convierte en la próxima comida de ese león. Se convierte en la próxima cena de ese león. Apliquémoslo espiritualmente. Mientras tú estás congregado en tu iglesia, mientras tú estás asistiendo y recibiendo el apoyo de la manada espiritual que es tu iglesia, tu congregación, tu grupo espiritual, donde recibes apoyo y estás con los demás hermanos, estás seguro, estás siendo protegido, recibes el apoyo y el respaldo de la manada. Pero hay de aquel hermano que comete el error de separarse de su manada. Hay de aquella persona que se extravía y se aleja del pueblo de Dios, de su congregación, donde recibe apoyo y respaldo de sus hermanos, y entonces vaga solo porque se convierte en una presa fácil que Satanás puede atacar y puede devorar. Así que, hermano, te felicito por estar aquí. Te felicito por estar aquí en tu manada. ¿Cuántos dicen, esta es mi manada? Gócense, hermanos. No dejen su congregación, su grupo espiritual, porque esta es su manada. Y ustedes unidos pueden resistir los ataques del diablo. Mientras Satanás los vea unidos, que están apoyándose los unos a los otros, están buscando el respaldo espiritual que reciben el uno del otro, Satanás no tendrá parte, no tendrá suerte en atacarte, porque estarás andando en la luz, estarás recibiendo el apoyo de tu congregación, tu manada está alrededor para protegerte y estás seguro, bajo la poderosa mano de Dios. Amén, hermanos. La siguiente cosa, hermanos, que es importante para resistir al diablo, es mantener la puerta cerrada al diablo. Hay un versículo aquí en la carta a los Efesios, Efesios capítulo 4:27. Exactamente dice 4:27, ni deis lugar al diablo. Amén, hermanos. Ni deis lugar al diablo. ¿Cómo es que uno le da lugar al diablo, hermanos? La expresión darle lugar al diablo significa darle oportunidad para que te ataque. En otras palabras, significa abrir la puerta. Si tú abres la puerta, entonces Satanás aprovecha y va a ingresar para atacar. ¿Cuándo es que nosotros abrimos la puerta o le damos oportunidad al diablo? Es cuando nosotros hacemos algo que va en contra de la palabra de Dios. Por ejemplo, nosotros podemos caer víctima de aquellas cosas que son claramente prohibidas por la palabra de Dios, como, por ejemplo, el ocultismo, practicar lo que es adivinación, practicar lo que es lectura de cartas, hacer limpias, horóscopos, ouija, todo ese tipo de cosas. Y hermanos, es triste, pero a veces algunas personas, algunos cristianos están en la iglesia, pero todavía llevan esa práctica y esa costumbre. Algunas personas que todavía van, necesitamos una limpia, vamos a hacer una limpia allá con la fulana, con la señora o con la mengana. O que necesitamos que nos lean las cartas, ¿verdad? O el horóscopo, algún tipo de cosa. Cuando tú estás haciendo eso, tú estás abriendo la puerta al diablo. Hace un tiempo atrás, no hace mucho, unos 3 meses tal vez, conozco el caso de una pareja donde este señor fue deportado precisamente por andar mal, a pesar de que conocía la palabra de Dios. Tuvo accidentes automovilísticos por estar manejando en estado de ebriedad. Finalmente fue deportado. Y mientras estaba allá en México, un día le habló a su señora, que todavía está aquí, y le dijo que la señora estaba siendo infiel. Y la esposa le dijo, ¿y cómo lo sabes? Porque yo fui con una señora que me leyó las cartas. Y la señora me contó a mí, y me causó mucha sorpresa,
y mucha indignación por causa de que dije, ¿cómo estas personas allá en México, conociendo la palabra de Dios, va a ir a que le lean las cartas para saber si su esposa le es infiel? Y él esté confiando en ese tipo de cosas. Ahora, hermanos, pero esa es la realidad de que a veces algunos cristianos todavía no han roto completamente con ese tipo de prácticas. Yo te animo en el día de hoy, hermano, te digo claramente, si tú estás practicando alguna de esas cosas, rompe con eso de una vez. No te aferres a esas cosas, porque cuando tú haces eso, lo que estás haciendo es darle lugar al diablo precisamente. Y aquí el apóstol Pablo nos dice, no le den lugar al diablo, no le den oportunidad. La siguiente manera como le damos lugar al diablo es a través de los vicios. Hay cristianos que todavía están sujetos al consumo de bebidas alcohólicas. Hay cristianos que todavía usan algún tipo de droga. Hay cristianos que todavía están sujetos a diversiones y a placeres mundanos que no son adecuados a una persona cristiana. Otra manera como le damos lugar al diablo es a través de la práctica de la inmoralidad. El uso o la práctica de relaciones íntimas que no son aprobadas por Dios. Sexo fuera del matrimonio, la pornografía, la prostitución, escuchar música sucia. Ese tipo de cosas son puertas abiertas que Satanás va a aprovechar para entrar y hacer daño en tu vida. Otra manera como nosotros resistimos al diablo es a través de la oración diaria. Jesucristo nos enseñó en su oración del Padre Nuestro. En Mateo capítulo 6, versículo 13 dice que digamos en la oración, mas líbranos del mal. Esa es una oración diaria que necesitas hacer. Dijo Jesús que debemos orar y pedirle que Dios nos libre del mal. Cada día, hermano, ora y pide. No solamente por ti, pide por tu esposo, por tu esposa. Señor, líbranos del mal. Protege mi vida. Cubre con tus manos mi casa, mi familia, mis hijos. ¿Se acuerdan de Job, hermanos? Dice que él hacía esta oración en su tiempo, que oraba cada día por sus hijos y los encomendaba a Dios y decía, Señor, ten piedad de mis hijos, ten misericordia sobre mis hijos, quizá ellos te han ofendido. Hasta él trataba de confesar los pecados de sus hijos en su afán de cubrirlos, de bendecirlos, de protegerlos. Cada día, hermano, pídele a Dios, líbrame del mal, líbrame del maligno, líbrame de los ataques de Satanás. Y además, hermanos, algo más que también debemos hacer es tomar el escudo de la fe. Precisamente en su carta a los Efesios, el apóstol Pablo dice en el capítulo 6 que tomemos toda la armadura de Dios, pero recomienda en particular manera, dice que tomemos el escudo de la fe con el cual podemos rechazar, ¿qué cosa, hermanos? Los dardos de fuego del maligno. Si tomas el escudo de la fe. Ahora, ¿qué significa tomar el escudo de la fe, hermano? Significa que tú pones tu completa confianza en Dios, en la palabra de Dios. Tú empiezas a creer y a tomar posesión de aquello que Dios te da. Por ejemplo, hermanos, hay 3 declaraciones de fe que tú debes hacer. Y yo te animo a que la hagas el día de hoy. La primera, hermanos, es reconocer y declarar que Dios es más poderoso que el diablo. ¿Cuántos creen eso? Dilo, Dios es más poderoso que el diablo. ¿Cuántos creen de corazón eso? Amén, hermano. Esa es una primera declaración de fe. Eso es tomar el escudo de la fe. Dios, mi Dios, es más poderoso que el diablo. ¿Qué dice la palabra? En 1 de Juan capítulo 4, versículo 4, dice, más poderoso es aquel que está en vosotros que el que está en el mundo. Dios es más poderoso que el diablo. Por lo tanto, si yo estoy con Dios, entonces Satanás no me puede vencer porque Dios está delante de mí.
y Dios es más poderoso que el diablo. El segundo acto de fe, la segunda declaración de fe que un cristiano debe hacer constantemente es reconocer y declarar que con Dios a tu lado eres invencible. Di en esta mañana: con Dios a mi lado soy invencible. Con Dios a mi lado soy invencible. ¿Cuántos creen de verdad esto, hermanos? ¿De dónde sacamos eso? En Romanos 8:31 dice: si Dios es con vosotros, ¿quién contra vosotros? Eso es tomar el escudo de la fe. Que tú tomas pasajes claves, cruciales de la Biblia y te los apoderas. Los tomas y dices: yo confío en esta palabra. La primera, ¿cuál es? Declarar y reconocer que Dios es más poderoso que el diablo. La segunda es reconocer y declarar que con Dios a tu lado tú eres invencible. Es decir, que Dios está contigo, Dios te da su poder, Dios te da su fuerza. Y el tercer acto de fe es reconocer y declarar que si eres cristiano y estás caminando en obediencia a Dios, el diablo no te toca. Yo quiero que digas ahora: con Dios a mi lado, el diablo no me toca. Dice aquí en la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Si tú andas en obediencia a la palabra de Dios, estás andando en santidad, dice que el maligno no te toca. Hace algunos meses atrás, un hermano me preguntó: pastor, ¿será que un cristiano le pueden hacer un hechizo, le pueden hacer un maleficio? Que una hechicera o algo así le pueda hacer algún trabajo de esa clase. Mi respuesta fue con estos versículos, como les estoy diciendo a ustedes. Si tú estás andando en santidad, si tú estás andando en obediencia a la palabra de Dios, Dios es más poderoso que el diablo. Si estás andando con Dios, dice la palabra de Dios que tú con el Señor eres invencible. Y en tercer lugar, dice que si tú estás andando con Dios, si estás cerca de Dios, el maligno no te toca. Entonces, ¿cuál es la respuesta, hermanos? Si alguien te desea maldición, si alguien te desea un hechizo, no tiene efecto porque tú estás en el camino correcto, tú estás dependiendo de Dios. ¿Cuánto les dan gloria a Dios, hermano? Si Dios está contigo, estás protegido. El diablo no tiene poder contra ti. No hay hechizo que valga. ¿Recuerdan ustedes la historia de Balac y Balaam? El rey Balac contrató a un profeta pagano para que viniera y maldijera al pueblo de Israel. Balaam vino, intentó maldecir al pueblo de Israel, pero Dios se lo impidió cada vez. Y cuando Balac, el rey que había contratado a este profeta para que hiciera la maldición, le reclamó por no hacer eso, el profeta dijo: es que no puedo hacerlo. No hay maleficio, no hay maldición que pueda lanzar yo sobre este pueblo, porque Dios ha dicho: no se puede maldecir a quien es bendecido. Y eso es lo que Dios dice también para ti. Tú eres bendito con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Has sido escogido, has sido tomado, eres pueblo especial, pueblo adquirido por Dios. Por lo tanto, el maleficio que el diablo quiere hacer en contra de ti no tiene efecto, rebota, porque estás como en una cápsula y la mano de Dios, las manos de Dios están a tu alrededor. Lo que tienes que hacer es conservarte en ese ambiente. Recuerda que Satanás es un depredador nocturno. Si tú vas a las tinieblas, si tú abres la puerta, esa es la única manera como Satanás tendrá ocasión y oportunidad de atacarte. Pero si tú estás andando en el camino correcto, Satanás no podrá hacer nada en contra de ti. Hermano, yo te ruego que en esta mañana tú puedas depositar completamente tu confianza en Dios. Recuerda que Satanás quiere atacarte con el orgullo. Deja esa actitud.
Aprende a humillarte. Aprende a ser humilde y manso como Jesús. Ponte bajo la poderosa mano de Dios. Él te exaltará. Si lo que quieres es exaltación, dice que Él te exaltará ¿cuándo? A su debido tiempo. Será el Señor quien te levante. Porque el que se humilla será exaltado. Y el que se ensalza a sí mismo dice que será humillado, ¿verdad? El Señor te exaltará en su debido tiempo. La segunda cosa es que no te dejes dominar por el temor. Satanás quiere usar el temor para atacarte. Pero si tú pones todas tus ansiedades, tus preocupaciones en las manos de Dios, Dios se encargará de eso y tú no tienes por qué preocuparte. Y la tercera cosa, hermano, aprende cuáles son los puntos débiles de Satanás para poder contraatacar y resistir el ataque del enemigo. Lo que tienes que hacer es permanecer en el camino de la luz. Lo que tienes que hacer es mantenerte con tu congregación. Recuerda que cuando estás en manada, Satanás no quiere acercarse. Él tiene miedo de la manada. Mantente fiel, perseverando en tu manada, en tu congregación. No abras la puerta al diablo. Ora cada día, Señor, líbrame del mal. Y aprende a esperar en el poder de la fe, declarando que Dios siempre es más poderoso que el enemigo. Hermano, pongámonos de pie. Quisiera que podamos tener una oración y podamos en este día deponer toda actitud de orgullo que hay en nuestro corazón. Si hay una actitud que tú reconoces en tu corazón que Satanás está usando para que tú puedas ser sensible a los ataques del enemigo, humíllate en la presencia de Dios, humíllate bajo su poderosa mano. Si hay una razón de temor en tu vida, ponla en las manos de Dios en este día. Y aprende también a rechazar el ataque del enemigo utilizando el escudo de la fe. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos darte gracias en este día por tu amor por nosotros. Y en este momento queremos humillarnos bajo tu poderosa mano. Señor, te rogamos que podamos ser mansos y humildes como Jesús. Que podamos aprender a depender en ti, no en nuestra propia sabiduría o prudencia o capacidad. Señor, ayúdanos a que podamos nosotros aprender a depositar nuestros cuidados y afanes y preocupaciones en tus manos. Que no estemos afanosos por nada, que sepamos que tú cuidas de nosotros. Y Señor, también enséñanos que podemos nosotros enfrentar a los ataques del enemigo si permanecemos en luz, si andamos en luz, si no abrimos la puerta al diablo, si nosotros aprendemos a estar con nuestra manada, no dejando de congregarnos, sino más bien exhortándonos más y más. Señor, glorifícate en este día, en esta iglesia. Permite que este grupo siga creciendo, siga floreciendo para ti, Señor. Bendice al hermano Fernando, bendice a los demás hermanos que están colaborando con el apoyo del desarrollo de esta iglesia. Que Señor multiplica y bendice esta congregación de tal manera que la zona realmente pueda ser tocada y ganada para Cristo. Padre Celestial, glorifícate, te alabamos y te bendecimos. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, tomen asiento. Dios los bendiga. Muchas gracias.